¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Doctora, buenas noches. ¿Empezamos con las tricomonas? Sí, doctora. ¿Está bien? Bien. Entonces, la tricomoniosis es una enfermedad parasitaria producida por un protozoo flagelado extraintestinal, que es la Tricomona vaginalis. Evidentemente existen otras tricomonas que no tienen localización a nivel urogenital, como por ejemplo la Tricomona hominis, que se encuentra en el intestino grueso, y la Tricomona tenax, que se encuentra en la boca. Pero la responsable de la parasitosis de la tricomoniosis es la Tricomona vaginalis. ¿Ya? Esta Tricomona vaginalis, vamos a hacer así para que sea mejor, ya pertenece al reino protista, al subreino protozoa, al filium mastigófora y a la especie Tricomona vaginalis, que fue descubierta por Don en 1837. Ahí tenemos. Estas tricomonas se caracterizan porque, a diferencia de los otros protozoos, solamente los observamos bajo el estadio de trofozoitos. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay quistes, ¿ya? Solamente vamos a encontrar trofozoitos. Cuando estudiamos la anterior clase a la Giardia, vimos que habían dos estadios evolutivos, ¿verdad? El trofozoito y el quiste. En cambio, en las tres especies de tricomonas, solamente hay trofozoitos. Y este trofozoito, al igual que de Giardia, al igual que el de la ameba, es lábil, es decir, que cuando sale de su hábitat, se muere, ¿no? Porque como no hay quiste, no hay cómo se enquiste, ¿verdad? Entonces sale de su hábitat y se muere. Acá podemos observar, miren, tiene una forma piriforme, un núcleo bastante prominente, y estos que observan acá son los flagelos. Entonces estos flagelitos le permiten a este trofozoito desplazarse de un lugar a otro. La tricomoniosis es una infección común que se localiza a nivel del aparato genitourinario. Como les decía, es producido por la Tricomona vaginalis y vamos a encontrar en mayor cantidad en las mujeres, pero eso no quiere decir que los hombres no tengan. Los hombres también tienen la enfermedad, solo que el hombre no manifiesta síntomas, es decir, el varón no manifiesta síntomas. Las mujeres, en cambio, van a presentar sintomatología como una vaginitis,
¿no? Con abundante leucorrea. Esta es una secreción que va a tener la paciente, que va a ser espesa, espumosa, y puede incluso cambiar de color, dejar de ser blanquecina para aparecer de un color verde y tener además un olor fétido. Como les decía, los varones también adquieren la tricomoniasis, pero los varones no presentan sintomatología. Los varones son asintomáticos. Por lo tanto, se consideran a los varones reservorios de la enfermedad, ¿ya? Pero no manejamos el término hombre, porque hombre implica mujeres y varones, ¿verdad? Entonces, si nosotros diríamos, los hombres no presentan sintomatología, querría decir que ni mujeres ni varones. Entonces, por eso les aclaro que las mujeres sí presentan sintomatología, en cambio los varones son asintomáticos y por eso se consideran a los varones reservorios de esta parasitosis. Es de amplia distribución geográfica, podemos encontrar en todos los continentes, tiene mayor prevalencia en la raza negra. Cuando se han hecho estudios, se ha visto que hay en mayor cantidad en esta población. Obviamente va a ser mayor en pacientes adultos, y la mayor incidencia es en mujeres entre 16 a 35 años que son sexualmente activas. Acá hay bastante polémica en relación a este número, porque lo que sucede ahora actualmente es que las mujeres empiezan su actividad sexual antes de los 16 años y obviamente no terminan su actividad a los 35. Entonces, lo que podríamos decir es que la mayor incidencia es en mujeres directamente sexualmente activas, ¿ya? Sexualmente activas, ¿por qué? Porque como les había dicho hace un momento, este parásito se encuentra a nivel de la cavidad genitourinaria. Entonces, ¿cómo se va a transmitir? Va a ser por vía sexual. La forma evolutiva solamente es el trofozoito, como les decía. Este es piriforme, mide más o menos de 10 a 30 micrómetros de longitud por 10 a 18 de ancho. Va a presentar 4 flagelos libres que se encuentran en la parte superior y un quinto formando una membrana ondulante. En la parte anterior presenta un blefaroblasto y un axostilo grueso que atraviesa el parásito, ¿no? Y sale de la porción posterior. Y a los lados presenta gránulos siderófilos. Tiene un citostoma, es decir, una boca poco visible, bien pequeñita, por donde se alimenta. Acá está. Acá, entonces lo que les decía, tiene más o menos una forma piriforme. Acá tenemos uno que está piriforme, otro puede ser redondeado. Este es el núcleo prominente. Este que baja acá es el axostilo. Acá tenemos los flagelos, 4 flagelos libres y el otro formando la membrana ondulante que podemos observar en esta figura, ¿no? Entonces ahí tenemos estos que se notan más, son los núcleos, este pequeño de acá, el axostilo, ¿no? Esa es la característica. Y el citostoma se encuentra acá, es chiquitito y se encuentra en la parte anterior. También presentan un cuerpo parabasal o aparato de Golgi. El citoplasma es granular, como una gran mayoría de los parásitos que hemos visto. Aquí están los flagelos libres, la membrana ondulante que podemos ver, lo que les decía que se tiñe de un color bastante oscuro y es prominente, es el núcleo. Acá podemos observar, y este que divide en que incluso sale del cuerpo, que viene siendo el axostilo, ¿no? Este de acá es el axostilo. Y estos gránulos que vemos alrededor son los gránulos siderófilos. Este parásito también va a presentar vacuolas digestivas, contráctiles y también vacuolas excretoras. Acordémonos que estos son protozoos, entonces los protozoos no tienen un aparato digestivo, ni un aparato, ni algo que les permita eliminar, como un anus, por ejemplo, que tienen los nemátodos. Entonces, para poder alimentarse, pues tiene las vacuolas digestivas y las vacuolas excretoras que eliminan los productos de desasimilación.
Como todos los protozoos, o la gran mayoría de los protozoos, se dividen por fisión binaria, se van a desplazar por movimientos de rotación o balanceo, gracias a que tienen los flagelitos todos ubicados en la porción anterior. Entonces todos se mueven para un lado o para el otro y se mueve así como balanceándose. Tiene una temperatura de 37 grados, un pH óptimo es de 5 a 6, entonces ácido, y se va a alimentar fagocitando bacterias y otras partículas que encuentre en su hábitat. Como ya les había indicado, el trofozoito es lábil cuando sale al medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa con este trofozoito? Pues se muere. El periodo de incubación es de 4 a 28 días, con un promedio más o menos de 7 días. El periodo de transmisibilidad, es decir, el tiempo en que se puede transmitir a este parásito, es todo el tiempo que dura la infección, que a veces puede ser años, pero eso es peligroso porque puede producir complicaciones en la paciente. Los factores predisponentes son que exista una disminución del pH, que se haga menos ácido de lo normal, que exista de pronto la ausencia o la disminución de flora bacteriana, principalmente los bacilos de Doderley, o la deficiencia de estrógenos, que disminuye el glucógeno de las células vaginales, ¿no? Entonces, estos son factores predisponentes, pero eso no quiere decir que si solamente sucede esto, la paciente va a adquirir una tricomoniasis, ¿ya? Si bien esto hace que sea más sensible, más susceptible, que es la palabra correcta, más susceptible a adquirir la enfermedad, eso no quiere decir, como les digo, que una persona que tenga un pH normal, tenga la cantidad de bacilos normales, no vaya a presentar la enfermedad. Basta que tenga una mujer relación sexual con un paciente que está enfermo, entonces inmediatamente le va a contagiar la enfermedad. Los trofozoitos que se encuentran en el paciente varón van a pasar donde la mujer y la mujer va a empezar a presentar sintomatología. Una vez que el parásito ingresa, lo que hace es adherirse también a la mucosa, ¿no? Y lo hace gracias a que tiene 4 proteínas de superficie. Entonces, estas proteínas le permiten adherirse a la mucosa y producir lesiones, ¿no? Entonces va a haber una reacción inflamatoria que se va a manifestar por un enrojecimiento a nivel de la vulva y además con la producción de gran cantidad de flujo vaginal, ¿ya? Las mujeres muchas veces cerca del periodo o después del periodo menstrual presentan un pequeño flujo, pero ese flujo es blanquecino, no tiene mal olor y además es muy poquito. En cambio, cuando la paciente adquiere la enfermedad, el parásito, al adherirse a la mucosa gracias a esas proteínas, va a producir la inflamación, ¿no? Va a producir lesión, entonces va a haber un enrojecimiento y va a haber la producción de flujo vaginal, que es el motivo de consulta de las mujeres. A este flujo vaginal, cuando aumenta de cantidad, o sea, cuando es un flujo abundante, entonces decimos que la paciente tiene leucorrea. El mecanismo para que actúen estas adhesinas está regulado por la presencia de la lactoferrina, que guarda una relación con los cambios hormonales y con la maduración de las células. Es por esto que las mujeres embarazadas son más susceptibles a adquirir la enfermedad. El parásito puede producir ciertas erosiones en la superficie de la mucosa, de la uretra, ¿no? Con gran inflamación que puede llegar incluso hasta el corium. Pueden haber zonas hiperémicas en forma de petequias, van a ver una figura más adelante, es un punteado rojizo que presenta, ¿no? Y en ocasiones puede haber hemorragias leves que puede presentar la paciente. Va a haber un infiltrado, principalmente con neutrófilos y pocos eosinófilos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tomamos la muestra de la secreción, de ese flujo que está eliminando la paciente, nosotros vamos a encontrar leucocitos y esos leucocitos
van a ser principalmente neutrófilos y eosinófilos, ¿no? Como les decía, se presenta abundante leucorrea, es decir, un flujo vaginal, y este flujo vaginal tiene mal olor, produce prurito en la paciente, y pues el malestar, la sensación de estar todo el tiempo mojada, ¿no? Entonces, ese es el principal motivo de consulta de la paciente. Acá está esas petequias que les decía, ese enrojecimiento que se puede presentar, ¿no? Aquí podemos ver, miren las lesiones, no es muy común, ¿no? Que se presenten, o sea, algunos pacientes presentan, otros no, no quiere decir que si no presenta, no tiene la tricomoniosis, ¿no? Hay muchas pacientes que van a presentar este punteado. Su presencia en el tracto urinario puede ocasionar uretritis, puede ocasionar cistitis. Entonces, ¿eso qué va a pasar? El paciente cuando vaya a orinar va a tener dolor, ¿no? Lo que se conoce como disuria. Entonces, cuando la paciente va y quiere orinar, pues siente bastante dolor, ¿no? La vulva y el perine se encuentran enrojecidos, edematosos por la inflamación, por la presencia del parásito. La mucosa vaginal y el cervix se encuentran congestivos con ese punteado rojizo que les decía que es característico, pero que no toda paciente con tricomoniasis presenta. Yo he tenido a varios pacientes de los cuales he tomado muestra de secreción vaginal que no presentaban este punteado. Claro que sí, también en otros sí he observado y es lo que más les ha llamado la atención y les ha alertado, ¿no? Por la lesión que se estaba produciendo, ¿no? Pero como les decía y les vuelvo a recalcar, el principal motivo de consulta de las mujeres es por la leucorrea. Entonces, la mujer, una vez que el parásito ingresa, va a presentar manifestaciones clínicas. Entonces, ¿qué manifestaciones? La disuria, les decía, el dolor al orinar. Flujo vaginal abundante, ya no va a ser ese pequeño flujo sin mal olor, sino va a ser abundante, va a ser espumoso, muchas veces incluso grumoso, blanco amarillento, puede incluso cambiar hasta un color verde cuando ya son bacterias más las que están produciendo no solo esa patología, ¿no? Sino que las bacterias también han aprovechado y están produciendo alguna patología. Va a siempre asociarse a un mal olor, ¿no? Va a haber bastante prurito vulvar y muchas veces hay lesiones porque la mujer con tanto prurito en la noche muchas veces se rasca y se produce lesión. También presenta sensación de quemadura y ardor a nivel de los genitales. Va a presentar dispareunia, es decir, que cuando la mujer tiene relaciones sexuales con su pareja siente dolor. A eso se refiere esta palabra, dispareunia. También va a haber irritabilidad e insomnio porque es la molestia, como les decía, ¿no? del prurito que se manifiesta. Y va a haber además el enrojecimiento vaginal que puede estar asociado o no a ese punteado que les había mencionado. En el hombre se da una infección, en el varón en todo caso, se da una infección subclínica. ¿Ya? Cuando es sintomática puede presentarse secreción uretral matutina, que va a ser también mucoide, purulenta, maloliente, ¿no? Y es una de las causas de uretritis no gonocócica. Ya generalmente las uretritis son producidas por gonococcus, pero en este caso la uretritis estaría siendo producida por la tricomona vaginalis en el varón. Entonces él también va a presentar disuria, prurito y escoriación. Pero ¿qué sucede? Cuando el hombre presenta sintomatología es porque ya está mucho tiempo el parásito dentro de su organismo. Las mujeres manifiestan la sintomatología más o menos a la semana. Incluso hay pacientes que a los 3, 4 días ya empiezan con el fluido, con el prurito, después de haber tenido contacto con un paciente enfermo. ¿Ya? En cambio,
ellas mismas dicen, ¿no? Pero si no tenía ninguna lesión, no había nada, o sea, el paciente varón no va a presentar sintomatología, pero una vez que tenga contacto, relación sexual con la mujer a los pocos días va a empezar con la sintomatología. En cambio, los varones, si han tenido contacto con una mujer que estaba enferma, ellos no van a tener sintomatología a la semana, tarda mucho, incluso a veces meses y no presentan sintomatología, pero son portadores del parásito y pueden transmitir a otras mujeres. Entonces es muy importante, ¿no? Dar a conocer esto, que si bien tenemos una pareja que acude al laboratorio y la mujer da positivo para tricomoniosis, hay que hacerle también la prueba al varón porque lo más seguro es que él también tenga, ¿no? Entonces, después de mucho tiempo, como les decía, cuando ya se ha producido una patología, recién los varones van a empezar a presentar sintomatología y esa va a estar asociada también al prurito, como les decía, a secreción uretral que va a tener en la mañana y que le va a producir dolor, le va a producir escozor y también dolor al orinar. Pero eso va a ser posterior. Entre las complicaciones para las mujeres está la celulitis post-histerectomía, la infertilidad tubárica o una neoplasia cervical, puede llegar a presentar un cáncer si ella no hace un tratamiento oportuno. En las mujeres embarazadas se puede producir la ruptura de la membrana y por lo tanto tener un parto prematuro o una endometritis y una inflamación que se vaya a presentar. Y la principal complicación en el varón es la prostatitis, ¿no? Entonces, aquí tenemos esas las complicaciones que se podrían presentar tanto en los varones como en las mujeres. Entonces, recapitulando, la mujer, les decía, la mujer va a presentar sintomatología y patología. ¿Qué sintomatología va a presentar? Leucorrea, prurito, disuria y dispareunia. Lo principal que va a presentar y va a ser el primer motivo de consulta, la leucorrea. ¿Cuándo va a empezar a presentar síntomas? Más o menos a la semana, como promedio a la semana de lo que ha tenido relación sexual con un paciente enfermo, ¿no? Entonces, esas manifestaciones clínicas están asociadas a una patología. ¿Por qué? Porque el parásito está adherido a la mucosa y está produciendo una vaginitis. Si ingresa más hacia el fondo, va a producir una colpitis. Y si la paciente no es tratada, puede llegar a alguna complicación, que son las que hemos observado hace un momento. Es decir, una celulitis, una infertilidad, ¿no? Y en caso de que las mujeres estén embarazadas, pues puede producirse un parto prematuro o un cáncer, ¿no? Como habíamos explicado. En cambio, los varones, ¿ya? Al principio no presentan sintomatología, luego presentan sintomatología, pero esa sintomatología ya va a estar asociada cuando aparezca la sintomatología, va a ser porque ya se ha producido daño. ¿Y qué daño se va a producir? Lo que habíamos dicho hace un momento, una uretritis no gonocócica, ¿no? Entonces, en el paciente varón, la patología, cuando se presente después de un tiempo más largo que en las mujeres, ya va a ser porque ya hay un daño que se ha producido y esta es la uretritis, ¿no? Y la complicación va a ser la prostatitis. Entonces, ¿qué exámenes de diagnóstico nosotros podemos realizar? Podemos realizar un examen en fresco. Lo ideal es realizar exámenes de diagnóstico directo, ¿no? La paciente tiene secreción vaginal, tiene leucorrea. Entonces podemos hacer un examen en fresco de la secreción vaginal, ¿ya? Hacemos un examen en fresco de secreción vaginal. ¿Qué vamos a observar? Así vamos a ver a las tricomonas moviéndose. Tomamos la muestra con la ayuda de un espéculo, ingresamos al canal vaginal con el espéculo, abrimos con una
con un hisopo, tomamos la muestrita, colocamos directamente en un portaobjetos con solución fisiológica que esté atemperada, que no sea fría. Vamos a ver al microscopio y vamos a ver a las tricomonas moviéndose, se escapan. Está aquí, se escapa para acá, está aquí, se va para el otro lado, hay que perseguir. ¿Qué más vamos a observar en ese campo? Abundantes células descamadas del epitelio, que son estas. Y también vamos a ver leucocitos por la inflamación que se está presentando por la presencia del parásito, ¿no? Entonces, en algunos casos, cuando está asociado a bacterias, vamos a encontrar también aquí bacterias que se van a estar moviendo como unos palitos chiquititos, o algunas veces se asocia la presencia de tricomonas con hongos. Entonces, los hongos van a ser más o menos como este, ¿no? Aquí tenemos, miren, aquí está un honguito, entonces se lo ve así, blanquecito. Este es un examen en fresco. Lo ideal es observar en fresco. Acuérdense que los exámenes directos se pueden observar teñidos con Lugol o en fresco, pero si nosotros queremos ver al parásito en movimiento, tiene que ser un examen en fresco. En cambio, si queremos ver al parásito teñido, quieto, recién podemos, para ver sus características, entonces colocamos algún tipo de tinción, que en este caso podría ser hierbas. ¿Ya? Pero lo ideal y lo que se hace normalmente en el laboratorio es tomar la muestra de secreción vaginal de forma directa y observar inmediatamente. Cuando nosotros vamos a hacer este examen de secreción vaginal, lo primero que tenemos que decirle a la mujer, a nuestra paciente, es que vaya sin hacerse duchas vaginales, y sin hacerse un lavado vaginal previamente. Entonces ella va en la mañana, nosotros tenemos que citarla, decirle, bueno, vamos a esperar 8 de la mañana, a esa hora cuando llegue, la llevamos a la sala de toma de muestra y tenemos que tener una camilla, le damos una batita para que se ponga y le pedimos que se quite la ropa de la cintura para abajo, de tal forma que luego se coloque en posición ginecológica y nos permita introducir el espéculo y tomar la muestra para hacer la observación inmediatamente en el laboratorio. O sea, mientras la paciente se está vistiendo después de que hemos tomado la muestra, inmediatamente nosotros tenemos que estar observando en el microscopio, porque si no hacemos eso, dejamos la muestra, ¿qué van a pasar? Sabemos que estos trofozoitos son lábiles, entonces se van a morir y se van a pegar a estas células de descamación o a los leucocitos y ya no vamos a poder diferenciarlos, especialmente si no tenemos mucha práctica en el laboratorio. Entonces, muy importante observarlas inmediatamente. Ese es el examen ideal para una mujer, el examen en fresco de secreción vaginal. Pero también es muy bueno realizar un cultivo de esa secreción vaginal. Entonces tomamos la muestra y en lugar de que esa muestra coloquemos directamente en un portaobjeto o en un tubito de hemólisis con solución fisiológica temperada, lo que hacemos es tomar la muestra y directamente cultivarla en un medio de cultivo líquido. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente hacemos movimientos para que se desprenda la secreción que hemos obtenido en ese medio de cultivo líquido y lo llevamos a incubación a 37 grados a la estufa. Entonces, cada día sacamos con la ayuda de una asa bacteriológica, sacamos un poquito de la muestra, colocamos en el portaobjeto para ir a buscar esto. Pero la muestra inmediatamente la volvemos a meter a la estufa de cultivo. Mientras estemos observando, no tiene que estar ese cultivo fuera, solamente sacamos para sacar la muestra e inmediatamente volvemos a colocar a la estufa. Esto, más o menos, el resultado va a tardar 7 días, es decir, que tardamos 7 días para reportar como negativo, pero es muy probable que al primero o segundo día ya podamos observar a las tricomonas. Este examen de cultivo ¿ya? Es mejor que el examen en fresco de secreción vaginal. Tiene una sensibilidad del 95%. El problema es que tarda un poquito más. Pero nosotros cada día, no quiere decir que al 7º día recién voy a buscar tricomonas, sino a partir de las 24 horas que hemos hecho el cultivo,
tenemos que ir observando la muestrita para ir viendo si ya hay o no las tricomonas para ir observando cada día. Otra cosa que podemos realizar en los varones, cuando el varón presenta sintomatología, podemos realizar un examen de secreción uretral o de líquido prostático. También hacer un examen en fresco, ¿no? Preparado en nuestro portaobjetos para observar. O tenemos en los pacientes asintomáticos, como no presentan sintomatología, no va a haber secreción uretral, no va a haber líquido prostático. Entonces lo que hacemos es pedirle muestra de orina. Esa muestra de orina la colocamos en un tubo de centrífuga y la llevamos a centrifugación y observamos el sedimento. En el sedimento vamos a observar a los trofozoitos en movimiento. Exámenes indirectos que podríamos realizar es la inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Que tiene buena sensibilidad. Tenemos también el aptima, pero el aptima no tenemos nosotros, ¿no? Esta tiene una sensibilidad del 98%, ¿no? Entonces, haciendo una recapitulación de acá. Como exámenes de diagnóstico, para la mujer tenemos examen en fresco de secreción vaginal y cultivo de secreción vaginal. Para un varón sintomático, examen en fresco de secreción uretral, examen en fresco de líquido prostático, o también estas muestras las podemos cultivar. Pero si el paciente varón es asintomático, entonces nuestra muestra va a ser sedimento de orina. No podemos nosotros pedir examen de orina a una mujer que tenga secreción vaginal. ¿Por qué? O sea, muchas veces los médicos me dicen, ¿por qué no podemos pedir igual un examen de orina? ¿Que podemos encontrar en la orina? Sí, vamos a encontrar en la orina, evidentemente. Pero cuando nosotros estamos realizando un examen de orina de una mujer, ¿ya? Como bioquímicos, cuando agarramos y veamos ese frasquito, ¿ya? Lo primero que vamos a ver es esa secreción que va a haber. ¿Y qué va a pasar? Vamos a devolver a la paciente porque le vamos a decir, esta muestra de orina está contaminada con secreción. Usted tiene que hacerse primero el aseo vaginal y recién traer la orina. Entonces, es un motivo de rechazo una muestra contaminada con secreción vaginal, ¿ya? Entonces, por eso es que el sedimento urinario es un examen de diagnóstico para varón asintomático, no para mujer sintomática. Hay que tomar muy en cuenta eso. Cuando ustedes estén viendo en octavo semestre los exámenes de orina, les van a decir, un examen de orina para que te dé un resultado realmente correcto, lo primero que tenemos que decir a la paciente es que se haga aseo de genitales, que recoja chorro medio, es decir, que primero orine, luego se aguante y la porción media de la orina recolecte. Entonces, en un recipiente, obviamente, limpio, de boca ancha, ¿no? Entonces, esas características, ¿por qué? Porque queremos evitar que esa muestra esté contaminada. Entonces, si la paciente tiene secreción vaginal, esa muestra de orina va a ser rechazada porque va a estar contaminada con secreción vaginal. Ahora, tenemos dos exámenes complementarios, que son la tinción Gram y el Papa Nicolau. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Han comprendido? Sí, está bien, doctora. ¿Sí? ¿Todos han comprendido? A ver, si hacemos una recapitulación. ¿Qué examen de diagnóstico realizarían ustedes a una mujer que presenta leucorrea? Secreción vaginal. No, secreción vaginal es la muestra. Ah, examen en fresco. Eso es muy importante. Examen en fresco ¿de qué? De secreción vaginal.
¿Qué es mejor que el examen en fresco de secreción vaginal? El cultivo. El cultivo, exactamente, ¿no? Y el cultivo lo revisamos recién a los 7 días, Puede ser de 1 a 2 días también. ¿no? Lo tenemos que revisar cada día, ¿no? Cada día. Pero esperamos 7 días antes de decir que ese cultivo es negativo, que no hay tricomona. ¿Ya? Eso es importante. Para un varón asintomático, ¿qué le pediríamos? Sedimento urinario. Exactamente. Le vamos a pedir un examen de orina y lo que vamos a revisar va a ser en el sedimento, ¿verdad? ¿Qué hay en esta figura? Tricomonas, ¿ya? ¿Qué estadios? ¿Bajo qué estadios están estas tricomonas? Trofozoides. ¿Los vamos a ver móviles en un examen en fresco? Sí. Móviles, podemos ver lo que son los leucocitos ¿Ya? ¿Por qué vemos leucocitos? y las bacterias. ¿Por qué vemos leucocitos? No recuerdo, doctora. A ver, ¿alguien se acuerda por qué veríamos leucocitos? Por la inflamación, ¿verdad? Por la inflamación. ¿Y qué son estas otras? Células descamadas del epitelio, ¿verdad? Esas son células descamadas del epitelio. Bien, la reunión se va a terminar en 3 minutos, pero todavía nos falta. Entonces, voy a cerrar esta sesión y voy a mandarles en este momento otro link para que ustedes puedan volver a conectarse, ¿de acuerdo? Está bien. Okay. Está bien, doctora. Ya, entonces, no se vayan. Ya volvemos.